8:36. Saludo ahora al coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada, que también emitió un comunicado diciendo ese aumento del 23,78% del salario mínimo es un golpe muy duro para los colegios y los jardines privados en el país, que no todos son bollantes, que no todos son ricos, que muchos de ellos son de los barrios y están en situaciones muy complicadas en materia económica. A partir de ahora, don Felipe Palacios, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Quiero preguntarle primero, y esto para claridad de todos, y ya vamos al comunicado y a sus preocupaciones. ¿El aumento de las matrículas y de las pensiones de los colegios privados en Colombia está regido por el Ministerio de Educación o tiene algo que ver con el salario mínimo? Desde siempre ha estado regido por el Ministerio de Educación. Normalmente el índice que se toma es el IPC todos los septiembres y octubres de cada año. ¿De cuánto es el aumento para este año, don Felipe, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Educación? Para este año hay un rango entre el 5.26% y un máximo del 9.1%, dependiendo de la clasificación del establecimiento educativo. Sí. Es decir, que prácticamente hay una brecha de 15 puntos porcentuales entre el aumento máximo de las pensiones y matrículas y el aumento del salario mínimo, que es el que ustedes van a tener que pagar a sus empleados. ¿Cuáles son las consecuencias de ese incremento para los colegios privados y los jardines infantiles privados en el país? Pues hay una brecha inmensa porque pues sí hay obviamente una diferencia entre los costos y gastos. Unos costos que pueden incrementarse hasta un 9% y unos gastos que se están incrementando hasta el 23%, pues hay una disparidad inmensa y eso pues obliga a muchos colegios, especialmente en sectores populares, a pues tener que tomar decisiones, ya sea de incrementar cargas académicas a sus profesores o tener que pues dejar ir a ciertas personas que son del equipo de apoyo, especialmente en jardines infantiles. Es decir, tener que despedir gente y con los que quedan que cada vez hagan más trabajo, cuando usted dice de incrementar cargas académicas. Pues eso es ese sería el escenario de muchos colegios, pues que no van a empezar a contar con los recursos necesarios para sostener. Ustedes saben que a lo largo de estos años pospandemia se ha visto una disminución muy marcada de la población escolar. Ya en sí mismo la crisis del sector privado en educación es bastante visible y teniendo ahorita todas estas cargas laborales, pues va a ser una situación todavía más preocupante para muchos de los colegios que ya están teniendo las dificultades de sostenibilidad a corto y mediano plazo. Señor Palacios, ¿cuánto pesa el salario dentro de la estructura de costos de los colegios, de los colegios y de las guarderías, de los jardines infantiles? Es decir, ¿los salarios son qué porcentaje de los costos de ustedes? Pues normalmente en los colegios uno puede tener colegios que el egreso en cuanto a las nóminas puede estar en un rango entre el 60 o el 70% de lo que ingresa se va a sostener las nóminas. De estas nóminas, obviamente hay muchos otros empleados, colaboradores que tienen salarios superiores al salario mínimo, pero dependiendo del sector donde se mueve, especialmente en jardines infantiles, hay un porcentaje de este porcentaje amplio de nómina que devenga un salario mínimo. Entonces acá es donde va a haber el mayor impacto, especialmente en jardines infantiles, donde dado la regulación de costos, esto no se puede trasladar a las familias y la brecha pues va a quedar ahí. Estarán las instituciones pues con ciertos retos para poder dar esta sostenibilidad y buscar alternativas o acciones si el ministerio no genera apoyos o no genera la posibilidad de diálogo para mirar cómo vamos a poder solventar esta brecha generada entre los ingresos y los gastos. Brecha enorme, es decir, también nos enfrentamos no solamente a despidos, sino a cierres de colegios, a cierres de jardines y de guarderías. Pues es claro que ya se está dando este fenómeno.
y si se le pone retos tan fuertes como estos de incrementos del 23 cuando los ingresos solo se pudieron, en promedio son el 7%, es probable que se empiece a ver despidos y cierres en caso a que las instituciones ya no puedan tener la sostenibilidad, no puedan asumir estas responsabilidades de cubrir los gastos de nóminas tan elevadas. Las 8 de la mañana, 42 minutos, es Felipe Palacios, coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada, con nosotros. Señor Palacios, muchas gracias por estos minutos, le deseo un feliz año. A ustedes, gracias por la invitación, que estén muy bien. Felipe, ahí están dos de los sectores afectados por el aumento del salario mínimo. Ya le voy a contar qué dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que también está encendiendo alertas esta mañana en el primer día laboral del 2026. Sí, pero déjeme retomar la entrevista de doña Jenny, porque realmente, y no es por armar aquí pues un zaperoco con Héctor, pero lo que ella nos dice es todo lo contrario de lo que Héctor estaba pensando. Es todo lo contrario. El número de personas que son, en qué condiciones están, quiénes las emplean, etcétera. Entonces, fíjese que no es un problema menor el de las empleadas domésticas y este incremento del salario mínimo. Sí, pero Felipe, no, pues sí, Héctor, yo creo que lo primero, sé bien, digamos, Héctor, pero sí me alegró la entrevista con Jenny Héctor, por una razón. Un dato pequeñito, que yo creo que lo primero que hay que hacer es pedirle al gobierno que actualice las estadísticas y las cifras, porque yo creo que hay una disparidad muy grande. Yo no estoy seguro de que sean 4 millones de empleadas domésticas, como dice doña Jenny, pero tampoco creo que sean solo 700.000. Creo que hay un pendiente muy grande, ¿sabe? Pero hay que creerle a alguien porque ahí hay una estadística que es la del DANE y ahí esa es a la que yo me referí, digamos. Y claro que uno puede decir, no, eso es un montón de gente más, pero pues hay unas estadísticas oficiales. Eso primero. Pero segundo y sobre todo me iba a referir a la entrevista de Jenny por una razón, porque es que yo lo que le había entendido a ustedes y por eso estaba haciendo el debate, es que estaban pidiendo que les pagaran menos y no, resulta que ella está pidiendo es que les paguen más. Todo el tiempo habló de trato de salario justo, todo el tiempo habló de que efectivamente a las empleadas no les pagan lo que les deberían pagar, todo el tiempo dijo que se sentían injustamente remuneradas porque les delegaban unas tareas de cuidado, incluso de los hijos, etcétera, y que les pagaban cualquier cosa. Que les pagaran menos, Héctor? Nadie ha pedido que les pagaran menos. Yo menos, mínimo, claro, porque les están... Claro, porque les parece inconcebible que les hayan subido 23%. Y entonces, pues yo entendí que el comunicado de este sindicato era para pedir que les pagaran menos. Y toda la entrevista era... páguenos más de un millón, más de 1.700.000. Sí, más de 1.700.000. Hombre. Pero eso fue. Entonces, ¿qué no entendí? En esta situación. ¿Qué no entendí? ¿Qué programa estaba oyendo usted? Pero ¿qué no entendí? El aumento del mínimo a 2 millones de pesos va a hacer que dejen de contratar a muchas empleadas. Claro, porque les cuesta al empleador 3 millones de pesos. Obvio. Entonces, los pocos que son legales, que les pagan todo, que como yo le decía a usted, el año pasado hasta el 2025, el día de una empleada tenía que costar 90.000 pesos, ahora hágale. Y no es cierto, eso no es cierto, eso es un error. Pero claro que sí, computando cesantías, intereses de cesantía, auxilio de transporte, vacaciones pagas, porque usted confundimos mucho a los oyentes, porque le decimos muchas cosas equivocadas. Hay un ingreso base y usted tiene que ponerles el equivalente a la actual. ¿Qué es lo que usted dice que no es cierto? Déjeme explicar, Paola, una cosa. ¿Pero no qué es es lo que dice cierto usted que no es cierto? Mire, cuando Jenny y Paola dicen que a una empleada le pagan 90 o 100.000 pesos diarios, cuando trabaja por días, están incumpliendo la ley, están violando la ley. Una persona que le pague a una trabajadora 100.000 pesos diarios o 90.000 está violando la ley, porque esa persona está obligada a pagar ella la seguridad social. Esa persona está obligada a pagarle la prima en el momento de la prima. Esa persona está obligada a pagarle las vacaciones en el momento de las vacaciones. No está autorizada, no hay ninguna autorización legal para que uno diga, bueno, usted no le pague nada, no le reconozca nada y usted por su lado cotiza. Y haga el cálculo y usted por su lado cotice. Eso es ilegal, Paola. Eso es entonces, ilegal. Lo legal era pagarles 50.000 pesos al día, que era su cálculo. Claro, y vincularlo
pagarlos a la seguridad social, y por aparte, pagarlo claro, a la seguridad social y pagar la prima y pagar todo. El punto todo. es que cuesta 90.000 pesos, aunque no sea solo en una el día. cosa, Héctor. Solamente Claro, una cosa, cuesta Paola, Héctor, 90.000, solo una pero cosa. usted y yo no les se los puede pagar Les pido directamente. lealtad en el debate, Héctor, y le pido una cosa. Pues no estamos diciendo mentiras. Si algo tenemos y lo único que tenemos nosotros es la credibilidad, que puede que eventualmente en algún punto haya diferencias conceptuales o que eventualmente haya, pero es lo que está pasando, pero que aquí no se dicen mentiras. Ninguna persona en Blue dice mentiras. Muérome de la pena, Héctor. Pero es Con que base decir, en eso, para pero es la que decir lealtad del debate, que a una persona pues le pagan entonces 100.000 continúe. pesos, es que decir que a una persona le pagan 100.000 pesos y que ese es el valor, pues no es cierto. A mí me da pena. Eso usted lo puede llamar mentira o como quiera, pero no es cierto. O el salario mínimo legal en Colombia hoy, 2 de enero, es dividir 1.750.000 pesos por 30. Eso le da 58.000 y El un costo poco más de diario de pesos. una empleada por día. Pero ¿cómo así que no? Este año Pero ¿cómo así 2026. que no? Está Ay, Dios mío, el equivocado, costo diario de Héctor, una empleada. está entiendo. equivocado. Es de 111.600 pesos Ah, el el costo diario para el año correcto. 2026. Sí, en eso el estamos costo de diario, acuerdo. Eso es lo que tiene que- sí, eso es lo que tiene que asumir el equivalente empleador. Mire, estamos correcto, totalmente de correcto, acuerdo. Felipe, que Yo son les digo los entonces, 3 di los millones de datos. pesos mensuales, Héctor. Todos los 3 estamos de millones de acuerdo pesos en eso. mensuales, listo, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Todos Lo que estamos nos de acuerdo en decía, eso. Ahora, ¿cómo se los claro, paga? entonces, Es otra cosa. Esta situación es mucho más dramática. No, pero vámonos al fondo del asunto. ¿Esos 3 millones de pesos al mes o 111.000 pesos al día, que es lo que le cuesta a un empleador tener una trabajadora doméstica en su casa? Entonces, lo que nos estaba precisamente diciendo doña Jenny es, mire, aquí los pocos que lo hacían de manera legal ya se van a correr, ya se van a echar para atrás y ya nos van a decir, no señora, no tenemos cómo pagarle a usted y sufragarle a usted los 3 millones de pesos que usted nos cuesta. Pero aún así, los que no estaban de manera legal, los que las contrataban por debajo de la mesa, si eso se puede llamar contratar, o las que los vinculaban y les decía, venga 1 o 2 días a mi casa y yo acá le pago y le pago por debajo y me acepta 60.000 pesos si le parece bien, y si no, pues entonces vaya y busca a otra persona. Esos ahora les van a empezar a decir, no, sabe que ya no venga 2 días, venga nada más 1, porque de todas maneras esto me está saliendo cada vez más caro. Pero no solamente son los ricos, ojo, Héctor, que usted decía que solamente es un privilegio de unos pocos, ella misma lo dijo, en los barrios populares hay empleadas del trabajo doméstico, porque esas señoras de esos barrios populares que tienen que ir a trabajar como la aseadora del Congreso, que cuando se va a trabajar tiene que dejar en su casa Claro, a alguien haciendo los oficios claro. que ella no puede hacer, preparándole el almuerzo, el desayuno, la comida a los niños, vigilando a los niños y haciendo las cosas que ella no puede hacer, que no como podemos irse a trabajar caer, no barriendo podemos- y trapeando no- en el Congreso María de la Consuelo. República. Entonces es una falacia eso de sí. que solamente la gente rica, no podemos- Héctor, qué pena con usted, Paola. tiene el privilegio de tener una empleada doméstica, cuando en todos los barrios populares, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todos los estratos del país Paola, tienen una persona podemos- que eventualmente va a sus casas y les ayuda o por Pero días yo o les digo mensualmente algo, o bueno, no en fin. podemos caer en la trampa de la lucha de clases, de pensar Claro, pero además- que el que contrata es un expoliador, un explotador, y el contratado es en todos los casos un explotado o una víctima. Es que No, pero si además, compramos Ricardo, ese discurso nos ponemos en una situación bastante Pues complicada. es que ese es el Claro. discurso que ha vendido el presidente Gustavo Petro, en el que no hay que caer. No, pero adicionalmente hay otra Para cosa. Consuelo. Desde el principio se ha dicho, desde que empezó la discusión sobre el incremento del salario mínimo, todo el mundo ha dicho, queremos que la gente gane mejor. Pero las consecuencias de esta medida, sin análisis y sin concertación con el sector privado, yo creo que ahí esa clave es indispensable. La falta de concertación lo que genera es que tenga unos efectos negativos para la mayoría del país. Uno de los efectos negativos es que se aumenta la informalidad. Entonces aquí me devuelvo a lo primero que yo quisiera precisarle a Héctor, y es: una cosa es la estadística de 700.000 personas que trabajan en el servicio doméstico y otra cosa es la realidad. Y la realidad se parece mucho más al número que nos dio nuestra entrevistada. ¿Por qué? Porque es que mucha gente no le paga formalmente y el contrato no tiene todas las formalidades plenas que tienen que ver con prestaciones sociales, que tienen que ver con vacaciones, con cesantías. Eso no es que sea ilegal, eso lo que es informal. Y
¿Qué es lo que va a pasar Pero no está con bien este tampoco, María aumento? Consuelo, No, eso claro, no está bien. no, claro que no está bien. Es que lo que queremos es un país donde el trabajo sea digno, donde no haya precarización, pero además que haya más formalidad para que el Estado pueda garantizar los derechos de los trabajadores. Si una medida se produce como esta, sin concertar con el sector privado, pues sencillamente más gente empieza a pagar por debajo de cuerda unos servicios sin las formalidades plenas y lo que genera es precarización, no solamente en el servicio doméstico, también a los trabajadores rurales, también a las personas que empiezan a sentir que aportar para su seguridad social, los trabajadores, por ejemplo, los taxistas, se les empieza a hacer cuesta arriba aportar lo que tienen que aportar. Entonces, creen que tienen más plata en la mano, pero no están garantizando su propia seguridad social. Esto lo que trae es más informalidad en el país por no haber concertado. Y esta es una consecuencia. La que nos narró nuestra entrevistada precisamente es la consecuencia de que no se pueda garantizar que eso, que el gobierno pone en un decreto, pues el mercado lo pueda atender. ¿Por qué? Porque es que las cosas y el ingreso de la gente no se puede decretar en un documento. Esto lo regula el mercado también. Entonces, sencillamente, hay una brecha más grande entre la teoría y lo que pasa en la práctica en el país. 8:52 yo minutos. estoy totalmente de acuerdo con María Consuelo, Héctor, como hay una trato de cosa estar que casi además siempre. plantea Y en este ella, caso, Héctor, solamente que lo que dice María Consuelo, solamente un elemento, y es que Humberto de la Calle abrió un debate que seguramente nosotros de pronto hablamos después, y es que él dice que el error fue de los empresarios por no haber concertado con los trabajadores el salario mínimo sabiendo cómo está pensando hoy el gobierno. Yo discrepo de esa opinión del doctor de la Calle, pero eso fue lo que incluso se planteó lo plantea Humberto de la Calle en su momento. Sí, yo discrepo del doctor de la Calle. Usted sabe que yo tengo una muy buena relación con él y esta vez no estoy de acuerdo por una razón, porque es que el gobierno nunca planteó el incremento del 23% en la mesa. Entonces era imposible negociar con base en ese porcentaje. Y claro, lo que él dice es, si ustedes hubieran hecho un acuerdo de 14, 15% con los trabajadores, no les hubiera tocado pues asumir el 23. Claro, si a mí me dicen que la decisión era el 23, yo hubiera negociado algo, pero es que no hubo concertación ni hubo negociación en relación con el salario mínimo. Pero bueno, pero eso nos saca un poco del tema. Yo quería volver al tema del servicio doméstico. Primero, pues no se trata, el hecho de que yo sea privilegiado, y yo me considero privilegiado, yo tengo una persona que trabaja con nosotros en nuestra casa, a la cual le damos el mejor trato posible y el mejor salario posible. Entonces yo soy un privilegiado, pero eso no me hace un explotador. Es que usted, pues un privilegio es un bien o un servicio al que acuden solo pocas personas que tienen capacidad de acceder. Pero merecida o inmerecidamente. Ese es un privilegio. No, eso no importa. Eso no importa. Cuando el tono del privilegio es prácticamente para decir que es un merecimiento. No, es que ese es un error. Eso es lo que yo iba. Es que eso es lo que le iba a corregir, Ricardo. Lo dicen desde el privilegio, es que entonces es que eso es lo que la narrativa que quieren imponer es que entonces ahora es peyorativo. El privilegio se gana a punta de trabajo. Usted se ha quemado las pestañas 50, casi siempre. No necesariamente. No hay que satanizar el privilegio, Héctor, porque muchas personas en este país hoy están en ese que llaman privilegio gracias al esfuerzo, al trabajo y de manera limpia y honesta. Yo estoy totalmente de acuerdo y por eso le iba a corregir. ¿Qué hace que usted sea, entre comillas, un privilegiado? Pues que tengo un ingreso suficiente para poder tener. ¿Usted recibió yo trabajé. Porque se lo ganó. ¿Usted nació rico o usted lleva trabajando 50 años de su vida rompiéndose? Se lo ganó. Perfecto, pero es que ahí es donde está es que eso era lo que iba a corregir. Sí, señor. Porque Ricardo dice, es que dicen que son expoliadores y explotadores. No, yo soy un privilegiado, pero no un explotador. Pero no un explotador. Yo soy un privilegiado. Yo soy un privilegiado, pero no un explotador. Yo hago lo mejor para que las personas que trabajan conmigo tengan las mejores condiciones que yo les pueda reconocer. Pero yo no he dicho que usted haya dicho eso. Exitosamente privilegiados los que han vivido de la teta del Estado 40 años.
No, porque es que ahí Que usted está viven- cometiendo que el error se de creer que un transportan en carro privilegio, oficial ahí 40 usted está años. cometiendo el error que estaba, Pero mire, a que estaba propósito de usted lo que nos mismo decía diciendo. doña Jenny. Pero permíteme, Sí, Paola, ya. para que la gente pueda entender, porque Señor. es que el privilegio no quiere decir que sea inmerecido. Hay los privilegios, imagínense, Shakira es una privilegiada y tiene todo el merecimiento del universo de tener acuerdo. todo el dinero que haya ganado. Se gana 1 o 2 millones de dólares cada vez que canta en un concierto y tiene todo el derecho de hacerlo, y a mí no me genera eso sino enorme admiración. Ya quisiera tener la milésima parte del talento que tiene esa mujer, pero una cosa es el privilegio y otra cosa es ser explotador, etcétera. Pero claro, si solo un grupo pequeño de personas accedemos a unos bienes o servicios por la razón que sea, pues tenemos que pensar, no podemos trasladar esa condición de privilegio a asumir que todas las personas lo tienen, porque desafortunadamente no todas las personas lo tienen. Entonces, el punto aquí es que, claro, aquí hay un montón de personas aquí hay un grupo de personas que tenemos ese privilegio, y yo francamente creo que así como creo que a una panadería con 6 empleados el aumento del salario mínimo de 23% la va a poner en problemas, francamente creo que si una persona que está en la condición mía decide no pagarle más a su empleada o recortarle la cantidad de trabajo para reducir el pago, francamente sería un acto de egoísmo impresentable. Bueno, pues otra vez, una vez más volvemos al cuento de que nos decía doña Jenny Hurtado, presidenta del Sindicato de Trabajadores Domésticas Sintracedom, que las empleadas domésticas trabajan en todos los estratos, trabajan también en los barrios populares, porque allí también hay una demanda, porque allí también se necesitan. Pero una cosa, Ricardo, y la enlazo con lo que usted decía de Humberto de la Calle, que tiene que ver un poco con lo que nos decía ella. A ella nadie le invitó a esa mesa de negociación de concertación salarial y a esa mesa de políticas, no sé qué, donde se negocia supuestamente el aumento del salario mínimo. Ella lo que dice, a nosotros no nos representan los sindicatos del país. Los sindicatos del país, ojo con esto, representan al 3.9% de los trabajadores que están sindicalizados, 4% de los trabajadores. Es decir, esos sí que son una minoría privilegiada, y son ellos los que llevan supuestamente la batuta, cuando 4 millones de trabajadores domésticas en el país significa que representan el 20% de los trabajadores del país. Inmensamente mujeres, creo que es 95%, también habrá hombres, pero 95% de ellos son mujeres. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que en una mesa de negociación de salarios se sienten en representación de los trabajadores las centrales obreras, que representan al 4% apenas, mientras que no están representadas allí las empleadas domésticas, que son el 20% de los trabajadores del país, teniendo en cuenta las cifras de doña Jenny, que nos dice hay aproximadamente 4 millones de trabajadores domésticas en toda Colombia, porque solamente en las principales ciudades entre Medellín y Bogotá suman ya los 700.000 de las estadísticas oficiales que habla el DANE. Entonces, esa mesa está mal concebida. Y cuando dice Humberto de la Calle, Ricardo, que el error fue de los sindicatos de no haber negociado ahí con los trabajadores, me pregunto yo, ¿con cuáles trabajadores? Si es que los verdaderos trabajadores no están ahí representados, como no están los 12 millones de informales, padre. Es que en esa mesa no se puedan sentar la inmensa mayoría, el ciudadano común y corriente, el 60% de los trabajadores del país, es un absurdo, como tampoco se sientan las trabajadores domésticas. Saludo en segundos, Paola, al ministro de Trabajo, Antonio Ricardo Sanguino, para plantearle todas estas preguntas. Y me alegra. Para finalizar. Mire, yo estoy de acuerdo con el pago justo. Nadie debiera estar trabajando en condiciones injustas. Nadie. Sí, todos estamos de acuerdo que eso quede claro. En eso no hay ninguna duda. Pero bueno, ahora te hago una pregunta. Las personas que por la realidad que es tosuda, que se impone, van a quedar sin trabajo o van a pasar a la informalidad, ¿quién las contrata? ¿Qué programa hay para ayudarles a resolver el problema? Vamos a preguntarle al ministro, ¿le parece? Sí, y claro, y lo hago porque yo estoy de acuerdo con el pago justo, pero tiene que ser planeado, tiene que haber un programa que permita que esas personas que, como ya nos dijo la señora de la asociación, del sindicato de trabajadoras de casa, doña Jenny Hurtado, hombre, van a quedar sin trabajo. ¿Ellas qué? Es decir, ¿quién le responde a ellas? O a las personas que van a pasar por la informalidad. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. 9 en punto. Esa es la gran pregunta, padre. Claro, hay que saber cuáles van a ser las alternativas y en qué está pensando el gobierno.